La semana pasada les había yo dicho que íbamos a terminar o que habíamos terminado el capítulo 4 de Efesios. Pero quise hacer un resumen de lo que es el capítulo 4, el final del capítulo 4, y vamos a terminar con lo que es el vestidos del nuevo hombre, que eso es lo que hablamos la semana pasada. Así que voy a recordar algunos pasajes que dijimos la semana pasada. Y lo que habíamos dicho es que el sacrificio de Jesús en la cruz dio a la humanidad la oportunidad de empezar de nuevo, de poder cambiar totalmente lo que somos y empezar una nueva vida. Y por eso es que somos salvos en Jesucristo. Y dijimos que todos los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador son nuevas criaturas. Todos nosotros somos criaturas nuevas, y eso lo vemos en 2 Corintios 5:17, que lo habíamos leído la semana pasada. 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que estudiamos la semana pasada, y habíamos dicho que como nuevas criaturas en Cristo, no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes, porque no podemos pensar que somos algo nuevo y hacemos algo viejo. No se puede, eso simplemente no se puede. Vamos a Efesios 4, vamos a leer del versículo 25 al versículo 32, para entender qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo cuando nos dice desechaos del viejo hombre, quitarse el viejo hombre, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es exactamente lo que Pablo nos está diciendo? Vamos a verlo en el modo práctico, algo bien específico. Empezando en el versículo 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Entonces, lo primero que Pablo nos dice que tenemos que desechar, ¿qué es? La mentira. Tenemos que hablar con verdad, porque todos somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ya habíamos tenido una predicación hace algunos meses acerca del enojo. Sí, ya habíamos hablado acerca del enojo, que si era bueno, que si era malo, que cuándo nos podíamos enojar, cuándo no nos podíamos enojar. Pablo lo dice bien claramente: que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni que le demos lugar al diablo. Es decir, que nuestro enojo no sea un enojo tan profundo que se viva en nuestros corazones, sino que sea algo que lo podamos resolver el mismo día. El que hurtaba, en el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto parece algo bien obvio. Si tú estás robando, lo más seguro es que estás robando porque no tienes trabajo. Y si no tienes trabajo es porque no buscas dónde trabajar. Eso parece bien obvio. El que hurtaba, busque un trabajo, póngase a trabajar para que no tenga la necesidad de hurtar. Pero Pablo va más allá. El hecho de que trabaje uno no es simplemente para aportar para su propia vida, dice, sino para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así es que no solamente trabajamos para dejar de robar, sino trabajamos para compartir con otras personas, con los que tienen necesidad. Dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire nada más, que lo que uno hable le dé gracia a los oyentes. Algo que es agraciado es algo que es bonito. Algo que usted ve algo, ay, qué bonito se escuchó, es algo que tuvo gracia. Cuando nosotros hablemos, que nuestro vocabulario se escuche bonito, que le dé gusto a las otras personas escucharlo, y no que cuando uno hable, la otra persona hasta se ponga tenso de ¿qué dijo? Pero ¿cómo habla esta persona? ¿Verdad? Al contrario, que nuestra palabra sea agraciada. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Es decir, cuando nosotros tenemos amargura, enojo, ira, cuando nomás nos la pasamos gritando, diciendo maldiciones, y cuando estamos planeando malicias, lo que estamos haciendo es entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece, se contrista y le duele que nosotros hagamos eso. Por eso Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo, dice no, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Versículo 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Esto es lo que Pablo específicamente se refiere cuando habla
del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Todas esas cosas que nosotros hacíamos y que a veces a lo mejor todavía hacemos, que todavía tenemos por ahí algunos enojitos que no se nos van, por ahí tal vez tenemos alguna palabra que se nos pegó y que todavía la seguimos usando, por ahí tal vez se nos pega alguna actitud que tenemos, que de repente se nos sale el viejo hombre y nos ponemos enojados, cosas que vivimos y que a veces no reflejan la vida de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que Pablo está diciendo específicamente. No está hablando Pablo de cosas que nosotros hagamos que nadie se dé cuenta. No está hablando de cosas ocultas. No está hablando de cosas que usted hace solito en su casa. Está hablando de cosas que son bien específicas que todos vemos en cada uno de nosotros. Cuando una persona miente, no va a mentir solito. No va a mentir en el rincón y nadie se dio cuenta que mintió, porque no hay necesidad de mentir. ¿Para qué mientes? ¿A quién estás mintiendo? No hay necesidad. Una persona que se enoja, no se enoja solito consigo mismo, se enoja en frente de las demás personas. Las personas que tienen malicia están maquinando algo en contra de alguien. No tienen malicia en contra de sí mismos. No dicen, ahorita yo me voy a poner el pie a mí solito y yo me voy a tirar. No, las personas hacen malicia a otros, ¿verdad? Las personas que maldicen, ¿contra quién dicen las palabras de maldición? Contra otras personas. Y así sucesivamente. Todo esto que Pablo está diciendo que son cosas que hacemos en público. No son cosas que hacemos en privado, sino que son cosas que hacemos en público. Y cuando hablamos de cosas que hacemos en público, van a afectar a otros. Y dice el versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, es decir, o a los creyentes. Es decir, que nuestra palabra sea de edificación. Cuando usted llega con una persona y le dice sus errores, le dice lo critica negativamente, le dice, uy, ¿cómo te vestiste hoy? Mira nomás, blanco y negro, todos los domingos blanco y negro, no hay cambio, lo mismo siempre. ¿Lo está uno edificando o lo está uno destruyendo? Lo está uno destruyendo, lo está uno desanimando, ¿verdad? Dice aquí Pablo que nuestra palabra debe ser para la necesaria edificación. Tenemos que edificarnos unos a otros. Así es que es específicamente de lo que Pablo está hablando. Y el domingo pasado hablábamos y veíamos algunos pasajes, obviamente Efesios 4:22, que dice despojaos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, todo esto que acabamos de decir que hacíamos son deseos engañosos. ¿Por qué son engañosos? Porque nos van a llevar a alejarnos de Jesucristo. Por eso son engañosos. En Gálatas 5:19-21, Pablo hace otro tipo de lista, que es lo que se manifiesta cuando nosotros no estamos en Jesucristo, cuando nosotros no nos ponemos el nuevo hombre. Gálatas 5, del 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo hace una lista de cosas que ya son su característica. La persona que no tiene a Dios tiene esta característica, que va a ser todo eso, o parte de esa lista va a ser normal para esa persona, porque esa persona es es su estándar, es lo que se le parece normal, ese tipo de personas. Entonces Pablo nos dice esa lista y claramente dice que esas personas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que no van a heredar el reino de Dios? Los que no son salvos. Los que somos salvos vamos a heredar el reino de Dios. Entonces los que somos salvos no podemos estar en esa lista, no podemos tener esas características. En Efesios 4:17, Pablo nos dice, en esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Todo eso lo vimos el domingo pasado, ¿eh? Y Pablo nos dice claramente que tenemos que despojarnos del viejo hombre y tenemos que vestirnos del nuevo hombre y que no tenemos que ser como los otros gentiles. Cuando la gente nos ve allá afuera, tienen que darse cuenta que hay algo diferente en nosotros. Por lo menos, tienen que decir que somos aburridos.
de menos. Tienen que decir, ustedes son aburridos. Mi acento del español, no sé cómo fue que cambió, pero ya no suena como del Distrito Federal de México, suena más bien como de Bolivia, por allá. Y mucha gente me confunde, dice, ¿es usted de Bolivia? ¿Es usted de Ecuador? De por allá me dicen. Y cuando les digo que no juego fútbol, soccer, cuando les digo que no tomo tequila, dicen, sí, usted no es mexicano. Porque, o si usted fuera mexicano, usted hablaría diferente, usted tomaría tequila y jugaría fútbol, ¿verdad? Que la gente al menos diga, algo hay diferente en ti, por lo menos que se den cuenta que somos aburridos porque no nos gusta hacer lo que a los demás les gusta hacer. Y nos vamos a vestir del nuevo hombre. Cuando nos vestimos del nuevo hombre, en Efesios 4, 23 al 24, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Claramente Pablo nos dice que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestro espíritu. Algo que es renovado es algo que es nuevo. Ya se echó a perder, ya se había echado a perder. Cuando lo renuevas, ya está funcionando bien. Algo que es renovado es algo que caducó y ahora ya es activo, ya es válido. Cuando renovamos nuestro espíritu, lo que está diciendo es, quita las partes de tu espíritu que no sirven y pon las partes de tu espíritu que sí sirven ahora, que ya están certificadas, que están selladas por el Espíritu de Dios para vivir en santidad, en justicia y en verdad. En Efesios, ahí más adelantito, 22 al 23, si lo ponemos todo junto, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando lo ponemos junto, tiene más sentido, ¿va? Nos quitamos, nos despojamos del viejo hombre, renovamos nuestro espíritu y nos ponemos el nuevo hombre. Entonces, renovamos el espíritu de vuestra mente. Tiene que ser algo consciente. Muchas veces tenemos hábitos que resultan inconscientes. Al final no nos damos cuenta y tenemos hábitos que son inconscientes. Algo que a mí me pasa, y Gaby, yo no sé cómo ha aguantado, pero algo que a mí me pasa. Por alguna razón yo tengo que estar moviendo los dedos siempre, aun cuando estoy dormido. Agarro el control de la televisión y estoy moviendo los dedos en todos los botoncitos, aunque ni le pique, pero estoy moviendo. En la noche yo estoy dormido y agarro el brazo de Gaby y le estoy picando así como si estuviera... Ese es un hábito inconsciente, es un hábito que no sé por qué me pasa, algo estoy soñando tal vez y estoy haciendo así con los dedos. Pero Pablo nos está diciendo que renovemos en el espíritu de vuestra mente, es decir, tiene que ser algo consciente. No tiene que ser algo que, ay, pues sin querer lo hice. No, tiene que ser consciente. Conscientemente me estoy renovando en mi mente. Romanos 12, del 1 al 2, lo leíamos. Todo esto lo vimos la semana pasada. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, nuevamente algo pensado, algo que nosotros voluntariamente lo estamos haciendo y que estamos conscientes de que lo estamos haciendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nuevamente renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Eso qué quiere decir, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios? Alinearnos con la voluntad de Dios. Cuando nos damos cuenta que nuestra vida es diferente a la vida de Dios y entendemos cuál es lo que Dios tiene para nuestra vida, nuestra mente conscientemente hace una decisión de seguir a Cristo y nos alineamos. Eso es lo que quiere decir cuando entendemos la buena voluntad de Dios para nuestra vida, que es agradable y es perfecta. Si a usted no le gusta algo que es agradable, tenemos un problema. Si a usted no le gusta algo que es perfecto, tenemos otro problema. Pero la voluntad de Dios para su vida y para mi vida es agradable y perfecta. Oiga, pero yo no sé qué quiere Dios de mi vida. No se preocupe, va a ser agradable y va a ser perfecto. Va a ser difícil, va a ser agradable y va a ser perfecto. Nadie más le puede garantizar eso más que Dios en su vida, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23 van a ser evidentes en nuestra vida. Nuevamente la gente se va a dar cuenta porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La gente se va a dar cuenta que nosotros tenemos
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Tenemos todas esas cualidades. En la compañía donde estoy trabajando, en Family Dollar, varias cosas están pasando. Parece que la van a comprar, parece que otra compañía nos va a comprar. Parece que vamos a cambiar de jefes, parece que vamos a cambiar de nombre, estamos cambiando de gerentes, todo está de cabeza y la gente está preocupada, la gente no sabe qué va a pasar, algunos están buscando trabajos en otros lados, algunos están tomando decisiones que no son muy convenientes, pero lo curioso es que desde que empezaron los problemas en la compañía, de repente personas llegan a mi oficina, compañeros de trabajo, a sentarse allí a la oficina a platicar conmigo. Compañeros de trabajo que nunca habían pasado tiempo en mi oficina platicando conmigo. ¿Por qué? Porque se nota la diferencia. Uno tiene la paz de Dios, el gozo, y uno sabe que las cosas van a estar bien. Y vienen y se sientan conmigo y pasan, no 5 minutos, pasan media hora ahí y yo estoy ahí pues platicando con ellos y tengo que atenderlos. Pero no había pasado hasta ahora, porque ellos notan que hay una diferencia en el espíritu de la persona, que tiene una paz, tiene gozo, tiene tranquilidad, tiene paciencia, benignidad. ¿Qué más aprendimos la semana pasada? ¿Qué es lo que sí aprendimos de Jesucristo? De Jesucristo no aprendimos a enojarnos, de Jesucristo no aprendimos a decir malas palabras, de Jesucristo no aprendimos maldad en contra de sus enemigos. Eso no aprendimos de Jesucristo. De Jesucristo aprendimos a orar. En Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. De Cristo aprendimos a orar. Leíamos en Mateo 6, del 9 al 13, leíamos la oración, el Padre Nuestro, como se le conoce. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué aprendimos de Jesucristo? Aprendimos a orar. ¿Y por qué Jesucristo oraba tanto? Porque sin la oración, nuestra vida como cristianos no funciona. Jesucristo, cuando empieza su ministerio, muy adelantado a su tiempo, cuando tenía 12 años, lo encontramos en el templo, discutiendo la palabra de Dios con los que sabían de la palabra de Dios. Y los rabinos, los educados en la palabra de Dios, estaban sorprendidos de que un niño de 12 años supiera tanto y con tanta autoridad manejara la palabra, porque era Jesucristo. Cuando Jesucristo empieza su ministerio, se va 40 días y 40 noches al desierto a orar, a ayunar, a pasar un tiempo con el Espíritu Santo. Así empieza su ministerio. Jesucristo, cuando termina su ministerio, lo vemos en el jardín del Getsemaní, orando. Antes de que lo prendan para que lo crucifican, lo vemos orando. Y lo vemos a través de todo su ministerio, orando, constantemente orando. De hecho, esa noche del Getsemaní, termina la última cena con los discípulos, toman la última Pascua, salen de la Pascua, se van al Monte de los Olivos a orar, y toda la noche Jesucristo se la pasa orando. Toda la noche. Y en la mañana lo prendan. ¿Cómo iba Jesucristo? Iba cansado. Venía de caminar toda la región hasta llegar a Jerusalén, tomó la cena y se va al Monte de los Olivos a orar, y después lo apresan y se va a la crucifixión, a la muerte. Estaba cansado, pero decidió, él sabía que venía. En lugar de decir, bueno, Señor Dios, pues Padre, la hora ha llegado, pues que sea lo que sea. En lugar de decir eso, ¿qué hizo? Pasó toda la noche en oración con el Padre. ¿Qué aprendimos de Jesucristo? A orar. ¿Qué más aprendimos de Jesucristo? A meditar la palabra. Ya hablábamos de cuando desde los 12 años él conocía la palabra bien. En Lucas 4, del 16 al 21, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué bonito que vemos al Señor Jesucristo. Él mismo, Dios, dio la palabra. Él se sabía la palabra. Él la manejaba de derecho a izquierda. Pero aún a pesar de eso, Él no se sentó y dijo: bueno, pues yo para qué estudio, yo ya me la sé, es mi palabra. Es más, lo que yo diga ahorita lo van a escribir en el Nuevo Testamento, así que lo que yo diga, eso va. No se sentó a dejarlo por olvidado. Lo que hizo fue escudriñar las Escrituras. Sabía exactamente dónde encontrar los pasajes que eran importantes. Cuando fue tentado, inmediatamente dijo: escrito está. Inmediatamente manejó la Escritura. No se dejó convencer. Nosotros aprendimos de Jesucristo que debemos de manejar la Escritura. Tenemos que aprendernos la Escritura de derecha a izquierda para no caer en tentación. Tenemos que aprendernos, cuando alguien nos diga: abre la Biblia en el libro de Oseas, tenemos que saber dónde está Oseas. Abre la Biblia en el libro de Judas, tenemos que saber dónde está Judas. Los libros que a veces son muy escondidos, que no sabemos dónde están, tenemos que aprendernos. ¿Por qué? Porque ahí tal vez es donde tenemos la respuesta para defender nuestra fe. Y en estos días tenemos que defender nuestra fe constantemente. Así que aprendimos también que tenemos que escudriñar las Escrituras, meditar las Escrituras y saber las Escrituras. Aprendimos, por supuesto, de Jesucristo a dar testimonio. En Juan 17, que es una de las oraciones de Jesucristo, una de las últimas oraciones en donde Él ora por nosotros, una oración muy bonita. Dice, empezando el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesucristo dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste y he acabado la obra que me diste. ¡Qué bonito! Aprendemos de Jesucristo que Él no solamente vino a sanar a los enfermos, no solamente vino a tener compasión de los que se encontraban por el camino, sino vino a dar testimonio de quién era el Padre. Dice: ahora saben, han conocido todas las cosas que me has dado, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Él dio testimonio del Padre. Él no habló de sí mismo, sino habló lo que el Padre le dio que hablar. Hemos aprendido de Jesucristo que damos testimonio. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Grandes rasgos, eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero para completar lo que vimos la semana pasada, me quedaron algunas preguntas por contestar. ¿Para qué necesito vestirme del nuevo hombre? Ya aclaramos qué sucede cuando nos vestimos del nuevo hombre. Ya aclaramos qué significa despojarse del viejo hombre y ponerse el nuevo hombre. Pero ¿para qué necesito ponerme el nuevo hombre? ¿Por qué es importante? Vamos a Efesios 4:29. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Varias cosas bien importantes que tenemos en este pasaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es una palabra corrompida? Es una palabra que no es buena. La corrupción es algo que se hace por abajo de la ley. La corrupción es algo que no respeta la ley. Una palabra corrompida es una palabra que no respeta la ley de Jehová. Por ejemplo, en los 10 mandamientos se dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Una palabra corrompida que no respeta esa ley es cuando usamos el nombre de Dios en vano. Y a todos nos pasa, todos lo usamos. De repente usamos expresiones donde viene la palabra de Dios, donde viene el nombre de Dios, y ya usamos la palabra de Dios en vano. Todos usamos esas expresiones. Ninguna palabra corrompida, una palabra que vaya en contra de lo que es Jesucristo, en contra de lo que es la doctrina. En nuestros días, cualquier palabra corrompida puede ser aquello que vaya en contra de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, tenemos en nuestros días
que muchas personas están aceptando las parejas del mismo sexo. ¿Es normal? Toda la sociedad piensa que es normal, lo vamos a aceptar. Apenas escuchábamos hace un par de días o 3 en las noticias que la Iglesia Católica ordenó al primer sacerdote homosexual. Es increíble. Sabemos de otras denominaciones que lo habían hecho, pero no de la Iglesia Católica. Ahora escuchamos que la Iglesia Católica ya también lo aceptó. No es por eso que nosotros lo vamos a aceptar. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, la Biblia dice esto, pero yo creo, estamos corrompiendo la palabra. No solamente está hablando de palabras malas, de maldiciones, que a veces lo pensamos inmediatamente. Estamos hablando de palabras que van en contra de la ley de Jehová. Entonces, lo primero que hablamos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque nosotros, cuando hablamos en contra de Dios, vamos a entristecer al Espíritu Santo. No podemos hacer que el Espíritu Santo se entristezca. Otra cosa que dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Habíamos hablado de la edificación hace un momentito, pero dice que sea buena para la necesaria edificación. Esa palabra necesaria nos habla de que hay una necesidad de edificar. Y cuando usted tiene una necesidad, usted identifica la necesidad claramente. No es posible que usted vaya al supermercado porque usted necesita azúcar sin que haya primero notado que el azúcar se le acabó. No es posible, ¿verdad? Usted va al supermercado y dice, a lo mejor ya necesito comprar azúcar, compra azúcar. Pero no va al supermercado específicamente a comprar azúcar porque se le acabó el azúcar sin antes checar que se le acabó el azúcar. Cuando usted identifica una necesidad, entonces va y suple esa necesidad específicamente. Cuando nosotros tenemos la necesaria edificación en la iglesia, es porque nos hemos dado cuenta que hay una necesidad específica de edificar a una persona. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Interactuando entre nosotros. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Orando unos por otros. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando el Espíritu viene y nos discierne, dice, mira, yo creo que esa persona necesita algo. Y va uno y habla con esa persona. A veces tan sencillo, lo veíamos en la escuela dominical, tan sencillo como necesitas llamar por teléfono a esta persona. Una llamada telefónica que no nos cuesta nada. Bueno, a lo mejor una llamada telefónica que al final termina 30 minutos en el teléfono, pero no importa, porque el Espíritu Santo te movió a hacerlo y ahí está la necesidad específica de edificación. Pero si nosotros ni siquiera tenemos los teléfonos de los hermanos en la iglesia, ¿cómo le vas a hablar al hermano? ¿Cómo te vas a relacionar con el hermano? Si llegamos tarde para no saludar a nadie, nos sentamos en la última fila para que en cuanto el pastor diga amén, nos salgamos rápido y nadie nos salude, ¿cómo vamos a identificar las necesidades de la iglesia? Tenemos que colaborar juntos. Entonces, no solamente la palabra debe de ser de acuerdo a lo que está escrito, pero debe ser en base a una necesidad específica que nosotros hemos detectado. Y tiene que dar gracia a los oyentes. El que escuche tu palabra debe de recibir algo refrescante a su oído. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? No podemos lograr eso cuando tenemos el viejo hombre. No podemos darle una palabra de necesidad de edificación específica cuando tenemos el viejo hombre del enojo, cuando tenemos el viejo hombre de la mentira, no podemos. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre para poder edificar y cumplir la necesidad específica que es en base a la palabra de Dios no corrompida, una palabra santa. ¿Qué más? ¿Cómo puedo vestirme del nuevo hombre? Ya sé para qué, ya sé de qué se trata, ya sé lo que es, pero ¿cómo puedo vestirme del nuevo hombre? Mire, acompáñenme a Hebreos 12, del 1 al 2. Dice así: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire qué bonito. El escritor de Hebreos nos dice que lo que tenemos que hacer primero es recordar que tenemos una nube de testigos, no solamente aquí en la tierra,
pero también una nube de testigos en el cielo, de hombres y mujeres que ya lograron la gracia de Dios y que ya están en la gloria de Dios. Ese número de testigos nos está diciendo, sí se puede. Yo lo hice. Jesucristo nos dice, sí se puede, yo vencí al mundo. He venido para que ustedes venzan al mundo. Entonces tenemos que recordar que ya ha habido personas en este mundo, muchísimas personas que lo han logrado. Y entonces el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué es importante que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Porque si ponemos nuestros ojos en otras cosas, no vamos a lograrlo. Si yo pongo los ojos en la persona que me hace enojar, en lugar de que yo me ponga el nuevo hombre y tenga gozo, paz, benignidad, lo que voy a tener es enojo. Porque me estoy enfocando en la persona que me cae más gorda y que cuando la veo, pero hasta los dientes se me traban de que me... ¡Oh! Otra vez tú. No me puedo poner el nuevo hombre cuando veo ese tipo de persona, ¿verdad? Pero si me enfoco en Jesucristo, en el amor que Él tuvo por mí, wow, ok, Señor, ama a tus enemigos, ok, lo voy a amar. Es diferente, me puedo poner el nuevo hombre, ¿no es cierto? Cuando pienso en todos aquellos héroes que nos marca la Biblia, que ganaron la gloria, que ya están en la gloria, pienso, ¿cómo es posible que yo no lo puedo hacer? Imagínate, Abraham tenía 100 años y Dios le dice que va a tener un hijo. Imposible. Sara tenía 99 años, ya había terminado su etapa reproductiva y dice Dios que le va a dar un hijo. Abraham se rasca la cabeza, Sara se ríe, va a tener un hijo ahorita a los 99 años, pero Dios les da un hijo. ¿Por qué? Porque ellos creyeron al final. ¿Se veía difícil? Se veía difícil. Dos cosas que podemos aprender de ello. ¿Cuántos de ustedes a esta edad están listos para tener otro hijo? Estoy hablando a estas dos mujeres acá arriba. ¿Están listos para tener otro hijo? Nomás shaken la cabeza y dicen que no. Imagínense dentro de 50 años, ¿ustedes estarían listas para tener otro hijo? Abraham tenía 100 años y empezó a lidiar con un niñito, a cambiar pañales, a limpiar. Una cosa difícil. Y lo logró. Gedeón, uno de los jueces que a mí más me impresiona en la Biblia, un muchacho que lo único que hacía era estar en casa de su padre, estaba desgranando el trigo y lo escondía para que los enemigos no lo vieran, para que pudiera comer la familia. ¿Qué sabía de guerra el hombre? No sabía nada de guerra y derrotó al enemigo. David cuando derrota a Goliat. Tenemos infinidad de ejemplos en la Biblia de personas que lograron hacerlo aunque la situación era muy, muy complicada. Así que cuando usted se compara con esa nube de testigos que tenemos, ¿cómo es que podemos decir que nosotros no podemos? Nosotros sí podemos. Cuando nos enfocamos en Jesucristo, quien ayunó y oró toda la noche antes de ir a la cruz, y después de estar colgado todo el día en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que nosotros podemos? Sí podemos. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿A veces fallamos? Sí. Pero sí podemos. ¿Y qué ganamos con vestirnos del nuevo hombre? Al final de todo esto, ok, ya sé por qué me tengo que vestir. Ya sé cómo lo puedo hacer. Pero ¿qué hay ahí para mí? ¿Qué voy a ganar si me visto del nuevo hombre? Mire, vamos a 1 Corintios 6, del 9 al 11. Y si no hay otra cosa que usted lo motive para ser un cristiano eficaz, y si no hay otra cosa que le haga continuar en la lucha, por lo menos este versículo debería de darle la clave, debería de motivarlo todos los días. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, ¿no sabéis que usted y yo vamos a heredar el reino de Dios? Si no hay otra cosa que lo motive, por lo menos que esto sea lo que lo motive. Que algún día usted va a heredar el reino de Dios si usted se pone
el nuevo hombre, si usted se viste del nuevo hombre, porque los que no se vistan del nuevo hombre, los que sigan haciendo las cosas que no son de Dios, dice ahí, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y menciona a algunos, dice, no erréis, es decir, no te equivoques. En Romanos 12 decían, no te conformes a este mundo, no te equivoques, no te hagas como este mundo. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, si no hay otra cosa que lo motive, usted recuerde que usted ha sido justificado, usted ha sido lavado, usted ha sido santificado por el Espíritu de Dios. Si no hay otra cosa que lo motive a ponerse el nuevo hombre, recuerde esto. Jesucristo murió para que usted y yo fuéramos lavados en su sangre, fuéramos santificados, hechos santos, y fuéramos justificados. De todo lo que hemos hecho mal, hemos sido justificados. Lo que usted hizo ayer, lo que usted y yo hicimos hoy, lo que usted y yo haremos mañana, ya tenemos una justificación delante del Padre y vamos a heredar el reino de Dios. Porque los injustos no heredarán el reino de Dios, pero nosotros los santos heredaremos a Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él no solo murió en la cruz del Calvario, no solo logró vencer a la muerte, pero también abrió la puerta para que usted y yo pudiéramos ser rescatados de nuestra vana manera de vivir. Abrió la puerta para que usted y yo fuéramos salvos de la condenación eterna. Y si usted y yo no vivimos con el nuevo hombre puesto encima, tal vez usted y yo nunca hemos sido salvos. Y eso va a ser una pena, que después de pasar tantos días aquí en la iglesia, algún día lleguemos a la presencia de Dios, y yo espero que ninguno de nosotros nos pase, pero que va a haber algunos que van a llegar allí. Y Dios les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y los va a mandar al lago de fuego. Pero si nosotros dejamos de hacer todas esas injusticias, nos vestimos del nuevo hombre porque hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados en el Señor, entonces nuestra vida debe de reflejar al nuevo hombre, se debe de notar. Es bien fácil. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, que le juegan una mala broma, donde le ponen un binocular para que vea, y tiene un marcado de negro la basecita del binocular, y se lo pone, y cuando se lo quita, le queda aquí marcado de negro el ojo. ¿Le ha pasado? ¿Cuándo se da usted cuenta que tiene esto marcado? Cuando usted se ve en el espejo. Cuando su imagen se refleja en el espejo, dice, ¿qué pasó aquí? Que la marca de Jesucristo del nuevo hombre se refleje en nuestra vida. Eso es lo que debe de pasar, que se refleje. Nuestra vida debe de edificar a los que están a nuestro alrededor. Y lo debemos hacer y lo podemos hacer si nos enfocamos en Jesucristo. No nos enfoquemos en nadie más. No nos enfoquemos en cuántas personas tenemos aquí en la congregación. No nos enfoquemos en lo que está pasando en la iglesia. No nos enfoquemos en lo que pasa en el trabajo. No nos enfoquemos en lo que pasa en el mundo. No nos enfoquemos en lo que pasa en la economía del mundo. Esta semana tuve oportunidad de ver muchos noticieros, y le cambiaba de un canal a otro canal, a otro canal, a otro canal. Cada noticiero tenía una noticia importante, pero diferente. Ya no sabía yo cuál ver. Me perdí de una noticia por ver la otra noticia, porque tantas cosas que están pasando en el mundo. Pero ¿sabe qué? Enfoquémonos en Jesucristo, el autor y consumador de la vida. Porque si nos enfocamos en Él, el nuevo hombre va a ser una cosa fácil de ponernos encima. Y lo vamos a reflejar en todo lo que hagamos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú nuevamente nos recuerdas, Señor, cómo es que debemos de vivir enfocados en ti, Señor, porque tú eres el autor, el consumador, el dador de la vida, Señor, y solamente por ti es que tenemos vida eterna, Padre. Venimos ante ti
a postrarnos, Señor, a rogarte que nos perdones si es que seguimos teniendo actitudes, si es que seguimos teniendo algunas costumbres, Señor, algunos hábitos de nuestra vida anterior. Te ruego, Señor, que nos quites ese hábito, que nos quites esas costumbres, Señor, para que podamos ponernos, Señor, vestirnos del nuevo hombre y desechar toda maldad, Señor, y enfocarnos en ti para vivir para ti todos los días que tú lo permitas, Señor. Guárdanos en esta hora, Señor, y permite que esta palabra se quede en nuestros corazones, Señor, y que nos ayude para ir e invitar a otros para que vengan al conocimiento de tu palabra y ellos también puedan tomar, Señor, ventaja de la puerta que tú has abierto para que seamos diferentes, Padre. Guárdanos, úsanos, Padre, para la gloria de tu nombre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén.